Hermanos, muy buenos días. Hoy es julio 4 del 2020 y hoy se celebra en todo Estados Unidos la independencia de la corona británica. Es un día muy especial. Generalmente, bueno, en situaciones normales se junta la familia, salen a los parques, hay mucho barbecue, cocinan afuera, carne a la parrilla, hot dogs, y un montón de cosas. Y coincide porque es época de verano. Entonces, es un momento de alegría, ¿no? Donde prácticamente es comparable al Día de Acción de Gracias en el sentido de que hay reunión familiar, amigos, y más tarde hay los juegos pirotécnicos, juegos artificiales, en donde se reúnen en parques, en lugares públicos muy abiertos y se ve una hermosura. En algunos lugares inclusive hay una recreación de 1776, ¿no? Que se visten a la usanza de ese entonces, y muchas actividades, en iglesias también, la mayoría de las iglesias, uh, uh, no todas, pero muchos de ellos hablan sobre el significado de lo que significa el 4 de julio, la independencia, y actividades que conmemoran el aniversario de esta nación. ¿Por qué es importante? Es importante por muchas razones. Número uno, porque el nacimiento de los Estados Unidos como nación, como país, no es solamente algo político de en busca de libertad. El trasfondo es religioso, filosófico, diríamos así, y tiene sus raíces en la Reforma en Europa en el siglo XVI. Los conceptos que puso Martín Lutero, ¿no?, desarrollados por el ginebrino Juan Calvino, dieron lugar realmente a una serie de cambios en toda Europa y por consiguiente a las Américas donde vivimos. Nunca en su vida ellos se imaginaron que las ideas, especialmente de Juan Calvino, iban a tener una trascendencia internacional, global. La idea de ellos era reformar la iglesia, pero en su intento de reformar la iglesia, las ideas que surgieron de ahí, el hecho mismo de desafiar al poder religioso de ese entonces, la Iglesia Católica Romana, no era fácil. Era un enano, una hormiga contra un imperio gigante, es así. Pero sin embargo, la convicción religiosa, la convicción doctrinal, su conciencia de los reformadores hicieron que las ideas de libertad religiosa, de la justificación por la fe en Jesucristo, nada más, rompan fronteras y se expandan en toda Europa, en primer lugar. Y las consecuencias fueron realmente vistas rápidamente. La geopolítica cambió, la Iglesia Católica Romana perdió su hegemonía política, afectó su economía y las sociedades comenzaron a cambiar. Inclusive influyó en la educación, en la economía y en las leyes de gobierno. Y obviamente en la religión. La religión cristiana sufre otra división, porque eso fue lo que pasó. La primera fue en el siglo XI, cuando la Iglesia del Oriente se separa de la Iglesia del Occidente, ¿no?, por motivos en donde tiene que ver entre todos la autoridad papal. Y en este caso de la Reforma también fue la autoridad papal. Entonces vemos ahí una norma que los cristianos, tanto en el siglo XI como en este siglo, ¿no?, pensaron de que en cuestión de fe la autoridad viene de Dios en Jesucristo y no reposa en la autoridad de un hombre mortal como el papado. Entonces las ideas de Calvino surgen, fluyen. En Ginebra él funda su academia y entre los que están ahí está el famoso Juan Knox. 1560 Juan Knox regresa a Escocia, de donde él era nativo, y presenta toda la reforma. El Parlamento acepta el presbiterianismo como forma de gobierno y le pide a él que redacte una confesión de fe y lo hace.
La primera confesión de fe de Escocia es presbiteriana. 80 años más tarde, después, una vez que la iglesia presbiteriana crece en Escocia, surge otro movimiento a través por la misma reforma en Inglaterra entre los teólogos, ¿no?, que querían reformar el sistema anglicano de religión y querían purificarla en cuanto a doctrina porque veían que no había reformado mucho. Estos teólogos anglicanos habían abrazado la reforma calvinista y en su afán de purificar la iglesia fueron llamados de una forma despectiva los puritanos. Entonces se quedaron con eso, ¿no?, puritanos. ¿Por qué? Porque ellos querían purificar la iglesia de todo vestigio papal y episcopal y traerla bajo un gobierno presbiteriano con doctrinas de la reforma calvinista. Y así fue durante todo el siglo XVII, 1610, 20, 30, 40, una gran gama de teólogos puritanos, entre comillas. Algunos lo llaman precisionistas porque por su precisión de entender la teología reformada. Los precisionistas escribieron cantidad de libros, cantidad de puritanos, teólogos predicaron el evangelio para reformar la iglesia anglicana. Hasta que después, por asuntos políticos, ¿no?, fueron expulsados. La famosa Asamblea de Westminster, que duró 1643-1649, terminó sin haber realmente concluido, ¿no? Pero de ahí se salieron, por ejemplo, documentos muy importantes como el Catecismo Mayor y el Catecismo Menor de Westminster, la Confesión de Fe de Westminster y el Directorio Público de Adoración, así como el Libro de Disciplina. Entonces, todos esos documentos pasan a formar parte de la doctrina calvinista, de la iglesia calvinista. Diríamos, eso identifica, ¿no?, a la iglesia presbiteriana en Europa, Escocia, Inglaterra. No se pudo establecer el presbiterianismo como forma de gobierno en Inglaterra, en Escocia. Pero ya para ese entonces la persecución que se hacía contra los puritanos se intensificó de una forma violenta. Muchos trataron de huir porque estaban restringidos de predicar. Y un grupo de ellos, de puritanos, igual que los separatistas ingleses, que no eran realmente presbiterianos, pero que querían adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia, emigraron a lo que se llama el Nuevo Continente y de lo que es ahora los Estados Unidos de América. 1609 viene el primer grupo de separatistas ingleses llamados los peregrinos. Y vienen aquí a los Estados Unidos, a la costa del Atlántico, y forman su comunidad, ¿no?, sus iglesias separatistas. 10 años después, ¿no?, en 1629, vienen ya los puritanos con mayor cantidad, más de 2000 puritanos vienen con su familia, ministros. A diferencia de los primeros peregrinos, los puritanos eran personas de letras, abogados, estudiosos, teólogos, ministros, intelectuales, y vinieron en cantidad, ¿no?, y se establecieron ahí en la costa también del Atlántico, en lo que se conoce como New Jersey, Nueva York, Pensilvania. Todos esos lugares comienzan a ser poblados por estos colonistas puritanos. Vienen de Inglaterra, ¿y qué cree que pasa? Vienen con la teología calvinista, vienen con el concepto de la teología del pacto, vienen con lo que tiene que ver con los sacramentos, vienen con lo que tiene que ver con la liturgia, ¿no?, el uso de los salmos para adoración pública, ¿no?, el uso de la ley, ¿no?, como norma para gobierno eclesiástico y civil, ¿no?, y así un montón de detalles que tienen que ver y que forman lo que en ese entonces estaba ya naciendo la cultura norteamericana. Entonces, si vemos ahí, las raíces son puramente cristianas, calvinistas, en donde ellos tenían un concepto muy especial en cuanto a lo que es el trabajo. Estamos hablando de 1620, 1630, 40, comienzan a formar las colonias. En total fueron 13 colonias. Y cada colonia tenía su propio gobernador. Y nadie podía ser gobernador si no aceptaba lo que es las escrituras y la ley de Dios. Tenían que ser profesantes en Jesucristo, en la religión cristiana y en la religión protestante calvinista. En otras palabras, la influencia de Calvino para ese entonces ya murió. Él no sabía, pero había venido ya a América. Por eso muchos historiadores dicen que el padre de los Estados Unidos es Juan Calvino, porque sus ideas vinieron a formar en sus discípulos, los puritanos, los peregrinos, y después de ellos, inclusive otros ministros después, lo que tiene que ver con el carácter, la personalidad, los valores éticos y morales, espirituales y de gobierno de los Estados Unidos de América. Y eso lo vamos a ver ahora
el impacto de la religión cristiana calvinista, ¿no? Y los padres fundadores en la naciente República de los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque en los últimos 100 años han infiltrado en las mejores universidades de los Estados Unidos, ¿no? Ideólogos y eh, profesores que de tendencia marxista, ¿no? Teólogos de tendencia izquierdista, comunista, socialista, en donde en el curso de unos 70 años han formado a toda una generación de estudiantes americanos provenientes de hogares protestantes en creer que el marxismo es la solución a los problemas sociales y que los Estados Unidos es un país racista, sexista, ¿no? Imperialista, ¿no? Que explotador, todas esas ideas comunistas, ¿no? Y que por lo tanto tiene que ser cambiado por una revolución en donde se tiene que borrar el pasado, ¿no? Eso es típico de todo marxista, e implantar la dictadura del proletariado. Por la diferencia de la dictadura del proletariado de 1919, de Stalin, de Lenin o de Mao, ahora la dictadura del proletariado tiene que ver con la raza, ¿no? Con el marxismo cultural. Ellos saben que una revolución así violenta en Estados Unidos no se puede dar, a pesar de que hay pequeños disturbios por ahí. No se puede, llegado a un punto. Entonces, la mejor forma y más efectiva, y realmente lo pensaron bien, es a través de la cultura, la infiltración en las instituciones educativas, educación pública primeramente y las universidades, ¿no? Utilizando agentes de cambio, prácticamente son marxistas, ¿no? Marxistas, los profesores, ¿no? Para adoctrinar, ¿no? Y lo hicieron muy bien en la década del 50, 60, 70, 80, 90, en 50 años ellos pudieron cambiar, ¿no? La mentalidad, la cultura, ¿no? Estudiantil, académica, de una cultura, diríamos, con influencia puritana, calvinista, ahora una secular, marxista, atea, anticristiana, ¿no? Inclusive que rechaza y se burla y niega y misinforma y tuerce los orígenes cristianos calvinistas de los Estados Unidos de América. Que existe miles, inclusive más de un millón de documentos históricos de la época colonial donde demuestra enfáticamente, irrefutablemente, la influencia del cristianismo calvinista en los Estados Unidos de América, desde sus orígenes, desde su fundación, en sus gobernaturas, en los gobernantes, en su educación. Entonces, no se puede borrar, al menos que lo destruyan, se niegue, ¿no? Que es lo que están haciendo hoy en día, ¿no? Movimientos izquierdistas como el movimiento la raza negra, la vida negra importa, grupos terroristas como los Antifa, que viene a ser antifascismo, pero en realidad son grupos eh, comunistas. Entonces todos ellos tratan de derrumbar, igual como hizo Mao, ¿no? En la década del 50, un revisionismo histórico, tratar de negar las bases y las raíces cristianas calvinistas. ¿Por qué tengo que decir calvinistas? Porque cristiana es muy general, no son católicas. Esto no es antocalicismo, pero es la verdad. Los que vinieron eran los hijos doctrinales ideológicos, ¿no? De Juan Calvino, ¿no? Con toda la teología del pacto implantada en las colonias inglesas. Entonces es muy importante tener en cuenta, ¿no? Entonces los Estados Unidos es el producto de la reforma calvinista de Europa, ¿no? Traído por los puritanos ingleses, ¿no? En el siglo XVII, ¿no? Y vamos a ver ahora cómo esto de la influencia es muy importante en la formación de este país. Eh, vamos a, entonces voy a tomar el tema que se llama la religión y los fundadores, ¿no? En la formación de los Estados Unidos de América. Entonces vamos a ver aquí. Y dice así, esto, tengo documentos aquí, esto lo estoy extrayendo del Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Del Departamento de Religión, ¿no? Que hay cantidad, yo espero algún día ir para allá y estudiar y tal vez me quedaría un mes porque hay tanto material, hermano, tanto material de primera mano que demuestra los orígenes cristianos, calvinistas de los Estados Unidos de América y de los, no solamente de puritanos, sino de los mismos fundadores, ¿no? La religión jugó un papel increíblemente grande
en la revolución de los Estados Unidos de América. Eso es mucho hecho. Esto es algo que no se enseña. Para ofrecer una sanción moral a la oposición, ¿no? En contra del gobierno británico, ¿no? Para los americanos, para los colonistas de ese entonces, la revolución estaba justificada ante Dios en contra eh, de la presencia y el control británico en las colonias americanas, ¿no? La resistencia colonial entonces era considerado como una causa justa, ¿no? Y el grito del mensaje de todos los rangos en todas partes de la colonia era los ministros. Los ministros hicieron el trabajo que muchas personas civiles no hicieron. Los ministros fueron los que motivaron, ¿no?, en el aspecto patriótico y religioso para una rebelión en contra de los abusos de la corona británica en las colonias. Eso se tiene que entender. Los ministros sirvieron, ¿no?, a la causa americana en muchas capacidades durante la revolución, ¿no?, como capellanes militares, como escritores para los comités de correspondencia, como miembro de Estado de la legislatura, en convenciones constitucionales y en el Congreso Nacional. Algunos inclusive ellos tomaron las armas a través de la batalla para pelear por la libertad política de las nuevas colonias, de la nueva nación que estaban haciendo en contra del control británico de ese entonces. La revolución tuvo también como consecuencia que algunas congregaciones se dividieran, no por asunto doctrinal, sino por asunto de lealtad. Recuerde que las colonias eran colonias británicas y muchos, aunque querían la libertad política, habían otros que tenían miedo y pensaban que era incorrecto rebelarse ante el poder británico. Pero lo que ellos no entendían era de que era el futuro de ellos estaba en juego, y así lo entendieron la mayoría, la gran mayoría lo entendió así, especialmente los presbiterianos. Presbiterianos que vinieron a los Estados Unidos en ese entonces, en las colonias, huyeron de Europa porque vieron, ¿no?, vieron la persecución, ¿no?, de la corona británica en contra de los presbiterianos. Cuando vienen a los Estados Unidos, entonces, ¿quiénes creen que fueron los primeros en enrolarse al ejército de George Washington? Los presbiterianos. ¿Por qué? Perdón, porque ellos no querían pasar lo mismo que pasaron en Europa. Entonces ellos dijeron, estamos en una tierra libre, tenemos que luchar por nuestra libertad. Ya no darlo al episcopalado británico, sino más bien unirnos para luchar por nuestra libertad. Y así fue. La gran mayoría de personas que se unieron al ejército de George Washington fueron presbiterianos. Entonces la revolución fortaleció también el aspecto postmilianista de la teología americana en ese entonces, porque ellos decían, bueno, los Estados Unidos, todos tenían la idea, el sentimiento de que Dios creó los Estados Unidos al traer a los peregrinos, a los puritanos y a los presbiterianos aquí. Entonces vieron a América como algo especial que Dios creó en todo el mundo de ese entonces. Entonces ellos decían, si ganamos, entonces el milenio va a venir. Tenían la idea postmilenial, ¿no?, de que los Estados Unidos, América, se constituyen el asiento principal del glorioso reino de Cristo, para el cual, ¿no?, se va a llevar a cabo en los últimos días. El famoso predicador presbiteriano puritano de ese entonces, Jonathan Edwards, famoso teólogo que es conocido, Jonathan Edwards era así, él creía eso. Y así como él, habían otros más que esperaban el establecimiento del postmilianismo en los Estados Unidos de América. La religión como causa de la revolución, ¿no? Habían personas inglesas en el Congreso de las colonias que se pusieron realmente a la revolución. Entre ellos fue un tal que se llamaba Joseph Galloway, ¿no? Él se opuso a la revolución. Él no quería separarse de Inglaterra, al contrario, se opuso a todo intento de los religiosos de ese entonces y también de los padres fundadores de separarse de Inglaterra por motivos políticos, porque él veía que no era correcto, que era mejor estar junto uh, con, con la corona británica y no tratar de separarse, ¿no?
Inclusive, muchos de los que estaban en contra o también usaban la religión, decían, bueno, oponerse a la corona era oponerse a la voluntad de Dios. O sea, no es algo nuevo. O sea, en ese entonces, claro, ellos lo hacían por motivos políticos, porque uno tenían miedo de perder su estatus, protección, y dos, porque estaban más cómodos bajo la corona. Eran explotados, pero estaban cómodos. Entonces, la mayoría americana, la mayoría de los colonistas, ¿no? Inclusive los padres fundadores y los puritanos de ese entonces, ministros presbiterianos, ¿no? Decían, no, 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 no podemos estar cómodos bajo protección, porque primeramente no es protección. Los británicos mataban realmente a los colonistas, no los respetaban, se burlaban inclusive de sus reuniones religiosas porque ellos eran americanos, ¿no? Entonces, había un descontento. Los colonistas se sentían humillados por la presencia británica, porque los británicos eran totalmente abusivos en todo aspecto. Hay una película que hizo Mel Gibson, The Patriot o El Patriota, les recomiendo que vean, porque mucho de lo que pone él ahí, ¿no? Dejando de lado la parte, diríamos, mítica que él tiene que poner como sucede en cada película, pero la historia, los eventos, la quema de la iglesia con gente adentro, el asesinato, masacre de personas a sangre fría, eso era así, literalmente así sucedió y peor. Así eran los británicos. Mataban a mansalva, no les importaba quién era, ¿no? Y peor si estaban opuestos en contra de la corona del rey, sean no cristianos, quemaban las iglesias de los puritanos, de los presbiterianos, mataban a los ministros, a las mujeres. No, los soldados británicos eran odiados porque eran crueles contra la misma colonia. Y eran ingleses, los colonistas eran ingleses y a ellos los mataban. Entonces todo eso creció en descontento. Era un descontento y decía, no, esto no es correcto. Tenemos que independizar. Entonces, ¿quién creó las bases para esta revolución? Los predicadores. Los predicadores de ese entonces se convirtieron, diríamos, en el motor, ¿no? En el combustible a la conciencia de los colonistas para que ellos entonces vean y piensen y digan, esto es una causa de Dios. No es solamente rebelarnos, sino como cristianos tenemos que rebelarnos contra el poder opresor, lo veía inclusive como el anticristo. Entonces ya todos estos abusos creaban un vínculo entre todos los colonistas de que en nombre de Dios y para la gloria de Cristo tenemos que luchar por nuestra libertad. Y lo hicieron así. Y los que ayudaron no fueron los políticos, no, 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 eran los predicadores. Los predicadores en la colonia vienen a ser, sin ellos, créame, la revolución no hubiera alcanzado la motivación, ni tampoco se hubieran enlistado en el ejército de George Washington, porque todos ellos eran cristianos calvinistas en su mayoría, sí, la mayoría, diríamos que un 99%, así era. Entonces, uno de esos predicadores era Jonathan Mayhew. Jonathan Mayhew era un predicador, ¿no? Que predicaba con tan poder acerca y proponía libertad civil y libertad religiosa, ¿no? Él era considerado como un llamado de Dios, ¿no? Inclusive los ingleses, la corona inglesa, lo consideraba una persona peligrosa en las colonias porque estaba él motivando, ¿no? A las personas que estaban ahí, a los colonistas, a que se rebelen contra el imperio británico. Inclusive lo llamaban diabólico enemigo de Inglaterra. ¿Por qué? Porque Jonathan Mayhew, él instaba a los colonistas a que se unan a favor de la revolución, ¿no? Él escribió muchos panfletos incitando a la gente a que se unan a pelear por su libertad. Él era pastor en la iglesia West en Boston, Massachusetts, ¿no? Había un lema en ese entonces que se llamaba resistencia a la tiranía es un deber cristiano, ¿no? Fíjese, la resistencia a la tiranía británica era un deber cristiano. Jonathan Mayhew, ¿no? Él predicaba sermones poderosos, ¿no? Uno de los mejores sermones más influenciables, inclusive en toda la colonia, ¿no? En toda la colonia americana en el siglo XVIII, 1700 en adelante, fue la de Jonathan Mayhew, ¿no? En el aniversario de la ejecución de Charles I en Inglaterra, ¿no? Él desarrolló la idea de que los cristianos están obligados, ¿no? A resistir a los tiranos y no solamente sufrir bajo el poder del tirano, y ese tirano era la corona inglesa. Entonces, Mayhew, ¿no? Jonathan Mayhew,
en sus predicaciones decía, tenemos que pelear por nuestra libertad. Tenemos que pelear por nuestra libertad política como cristianos, porque el tirano en Inglaterra, ¿no?, nos quiere aplastar y lo está aplastando. Vivían una vida miserable. Con los altos impuestos ellos no podían comprar nada, porque el gobierno británico les quitaba gran parte a través de los impuestos. Por eso el impuesto es un robo, ¿no? Él escribió un sermón, ¿no?, en 1750, ¿no?, inclusive el original está en el Congreso, acerca de, referente a la sumisión, ¿no?, sin límite, ¿no?, y a la resistencia de no conformista a los poderes altos. Lo que quiere decir es esto, porque muchos de los que querían todavía seguir parte con la corona británica decían, tenemos que someternos a la tiranía. Eso es impensable, porque él decía, ¿cómo nos vamos a someter a la tiranía si los tiranos nos están a nosotros, ¿no?, abusando, nos están explotando y prácticamente estamos ya, muchos de nosotros no podemos ni vivir. Esto no es vida, esto es un infierno. Entonces todo eso creaba las condiciones. Ahora, también se tiene que entender que la revolución, propiamente hablando, se entiende bajo términos escriturales. ¿Qué quiere decir esto? Que la cosmovisión en ese entonces, en las colonias 1740 en adelante, era una cosmovisión bíblica. Las 13 colonias tenían una cosmovisión bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento, puramente calvinista, de la Reforma calvinista. Eso es cierto. Entonces, por eso que los padres fundadores, ellos tenían confianza en el pueblo americano, porque decía, estos son cristianos que aman a su Dios. Estos son cristianos que tienen esa conciencia de lealtad a las escrituras y por lo tanto, si son leales a las escrituras, también van a ser leales al país. Entonces, los Estados Unidos de América en ese entonces, que eran en las 13 colonias, ¿no?, estaban pasando por una crisis política terrible, ¿no? Entonces todos miraron, nosotros somos la Nueva Jerusalén y la corona británica es el imperio, ¿no?, egipcio. Entonces hay una lucha política y religiosa por nuestra libertad. Nuestra supervivencia depende de ahora. O luchamos ahora o somos esclavos para siempre. Y providencialmente es como que por eso que ellos creían, todos, la gran mayoría, creían de que Dios creó los Estados Unidos de América, de que Estados Unidos de América nació en el mundo con un propósito especial. Y la evidencia lo confirma. Entonces, el sentimiento de que Dios creó a los Estados Unidos con una misión fue totalmente aceptada en ese entonces. Entonces, se tenía que pelear por la libertad y la preservancia de la vida política, social y religiosa de los Estados Unidos de América. Las historias bíblicas, por ejemplo, ¿no?, se aplicaban a la situación de los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, la vida de Absalón como un patriota, rebelándose en contra del sufrimiento, ¿no?, de los reyes, por ejemplo, de ese entonces, David también. Entonces todos los reyes del Antiguo Testamento que eran buenos simbolizaban la causa de las colonias en contra del tirano de la corona británica, ¿no? Entonces todo eso estaba en la psicología de los colonistas, ayudado por las predicaciones de los ministros y pastores y también por las enseñanzas que daban en las escuelas en ese entonces. Todo eso ayudó a la idea de que Estados Unidos tiene una misión, y esa misión es ser luz a las naciones. Es por esa razón que muchos decían la revolución contra Inglaterra está justificada por Dios, ¿no? Muchos revolucionarios, ¿no? Religiosos, ministros, pastores, ¿no?, entendieron que una guerra en contra de Gran Bretaña fue aprobada por Dios, ¿no? En su sermón, el predicador llamado Abraham Cartwright celebró el esfuerzo americano como la causa de la verdad en contra del error y la mentira, la causa de la pureza y la religión sin mancha en contra
de la superstición y la invención humana. En otras palabras, es la causa del cielo en contra del infierno, de la clase de padre del universo en contra del príncipe de las tinieblas y el destruidor de la raza humana. Oh, bien interesante todo lo que eso dice. Esto es escrito en 1770. Entonces, ¿a quién se refiere como el destruidor de la raza humana? Al Satanás, el príncipe de las tinieblas, Satanás. ¿No? Pero ¿en quién está reflejado Satanás? En el imperio inglés. Entonces los colonistas entendieron, como este predicador dice, esta es una causa justa entre el bien y el mal, entre el cielo y el infierno, entre el padre de las luces y el príncipe de las tinieblas. O sea que todo eso estaba permeado en la mentalidad de los colonistas. Habían que más de 3 millones de colonistas en ese entonces y la gran mayoría, tal vez con excepciones, tal vez, pues contados 5 o 10, lo cual no es significante en nada, pero la gran mayoría de colonistas, inclusive los patriotas, con tal vez 2, 3, pero la gran 99.9% creían que justificado por Dios la causa de la guerra, de la revolución en contra de Inglaterra, y al mismo tiempo que los Estados Unidos fue creado con un propósito especial en el mundo por sobre todas las naciones. El sermón también está visto de esa forma. Hablamos también de que había ministros que tomaban las armas para pelear a favor de la libertad religiosa de los Estados Unidos, ¿no? No eran todos, pero hubo, ¿no? Hubo ministros que dejaron el púlpito para unirse al ejército de George Washington, ¿no? Y tomar las armas y pelear por la libertad. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían? ¿Porque les gustaba pelear? No, porque ellos entendían que si los británicos ganaban y se quedaban en las colonias, ya no había libertad religiosa. No podían adorar a Dios de la forma como su conciencia quería, pues, pues por esa razón ellos salieron de Inglaterra. Entonces salen de Inglaterra porque eran perseguidos, vienen a América, los ingleses están aquí, les están persiguiendo, entonces ¿dónde van a ir para estar libres? Ya no había lugar de ir. Entonces era ahora o nunca. O peleamos ahora, o ya no vamos a pelear y aquí nos quedamos. Entonces, muchos ministros, pensando en eso en el futuro, de muchas generaciones, dijo, no puedo yo estar solamente quedarme aquí callado. Tengo que unirme a la pelea, a la lucha por la libertad en nombre de Dios. Entonces, ellos predicaban en el púlpito, pero después salían y iban a pelear en el ejército de Estados Unidos de América. Ahora, cuando examinamos la naturaleza religiosa de los padres fundadores de Estados Unidos, vamos a ver que la gran mayoría de ellos eran cristianos profesantes, protestantes en su gran mayoría. Tal vez creo que uno fue católico, o dos, hasta donde sé uno, inclusive firmó la Declaración de Independencia. ¿No? Pero no era un católico como se conoce ahora. En Estados Unidos el catolicismo no es como en Latinoamérica. Y este personaje católico entendió muy bien y se llevó muy bien, inclusive con la mayoría que era protestante, ¿no? En la causa de la revolución, ¿no? Porque él entendió así. Entonces, en una forma común eran cristianos, pero en su gran mayoría protestantes calvinistas. Voy a citar nombres de personas, ¿no? De ese entonces, padres fundadores. Hubieron más de 150 padres fundadores acerca de su fe cristiana, porque es muy importante entender que la fe cristiana de ellos fue lo que moldeó la revolución de los Estados Unidos y la cultura en los Estados Unidos. Por ejemplo, Samuel Adams, ¿no? Un firmante de la... Aquí tengo el documento. Samuel Adams, firmante de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Principalmente y primero que todo, dice, yo encomiendo mi alma al gran Creador, ¿no? Quien se dio y dio a mi cuerpo, quien se dio por mí, y también entrego mi cuerpo, ¿no? Cuando llegue el momento de ir al polvo de la tierra. Cuando suceda eso, voy a descansar solamente en los méritos de Jesucristo para el perdón de todos mis pecados.
Samuel Adams, firmante de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Otro vemos Josiah Bartlett, también firmante de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Primero que todo, yo entrego mi alma en las manos de Dios. Y es de gran felicidad entregarlo al gran y único benevolente autor de la vida, Dios. ¿No? Otro firmante de la Constitución es David Brearley. David Brearley, padre también, fundador, dice, primero y principalmente que todo, yo entrego mi alma al Dios Todopoderoso. John Dickinson es un firmante también de la Constitución. Dice así, yo doy mis gracias a mi Creador por mi existencia y por observar sus trabajos, su obra, por mi nacimiento en un país iluminado por el Evangelio y que goza la libertad, y por todo su ser y su misericordia a Él. Yo entrego y me rindo a Él humildemente, confiando en su bondad y en su misericordia a través de Jesucristo por todos los eventos hasta la eternidad. Mira, la fe. Otro firmante de la independencia, Gabriel Duval. Gabriel, que es Gabriel Duval. Gabriel Duval dice eso, yo entrego mi alma a las manos del gran Dios Todopoderoso, que se entregó a sí mismo en la humilde esperanza de su misericordia a través de su Hijo, Jesucristo. Padres fundadores, hermano. Vamos a ver otro documento. Aquí tengo otro documento. Estos son documentos originales que ellos le escribieron. Gracias sean dadas al Dios Todopoderoso. Esto lo escribe John Hart. Él es firmante de la Declaración de Independencia. Por lo tanto, y conociendo que está señalado para que todos los hombres algún día mueran una sola vez y para siempre, y de ahí se presenten al juicio de Dios, según Hebreos 9:27. Principalmente, yo me entrego y me encomiendo mi alma en las manos del Dios Todopoderoso, a quien yo me doy y mi cuerpo en esta tierra, para que cuando yo sea enterrado de una manera decente y cristiana, para recibir lo mismo en la gran resurrección bajo el poder poderoso de Dios. Mire, convicción, padres fundadores de los Estados Unidos. Patrick Henry, el famoso Patrick Henry, el que dijo, dame la libertad o me muero. Él dice esto. Esta es toda la herencia que yo puedo dar a mi familia. La religión de Cristo. La religión de Cristo puede darles algo más que cualquier riqueza. Es más, dice, la religión de Cristo es la única que les puede hacer ricos. Mire, John Jay, juez principal y primer juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América y también padre fundador. Esto es toda mi herencia. Ante Él, quien es el autor y dador de la vida y de toda bondad. Yo ofrezco mis sinceras y humildes gracias por sus infinitas e inmerecidas bendiciones, y especialmente por nuestra redención y salvación a través de su amado Hijo. Bendito sea su nombre. Ahí está. Todo esto son documentaciones. Otro, George Mason, padre de la enmienda de los derechos constitucionales. Que mi alma se entregue en las manos del Dios Creador Todopoderoso, cuyas misericordias tiernas se ven en toda su obra.
quien no odia nada de lo que él ha hecho y quien otorga justicia y sabiduría a todos aquellos según su dispensación. Yo humildemente y voluntariamente me someto, humildemente con la esperanza de su misericordia eterna y benevolente, a través de los méritos de mi bendito Salvador Jesucristo y por la remisión de mis pecados. Eso no es un budista ni un ateo, ese es un cristiano. Otro firmante de la independencia, John Morton. John Morton dice, con una profunda reverencia al gran creador, Dios gran todopoderoso del mundo y de la humanidad, siendo yo una persona enferma y débil en mi cuerpo, pero con una mente sana y gran memoria, yo le doy gracias al Dios todopoderoso para siempre. Otro firmante de la Declaración de Independencia, Robert Treat Paine. Estoy sumamente conmovido para expresar mi adoración al supremo ser, autor de mi existencia, en una creencia total de su bondad providencial y de su misericordia que perdona al mundo a través de su Hijo Jesucristo, por quien yo tengo la esperanza de una felicidad eterna que nunca va a terminar en un estado futuro. Fíjese, eso es una convicción tremenda. Padre fundador. Otro padre fundador de la Constitución, Charles Cotesworth Pinckney. Charles Cotesworth Pinckney. Él dice así, al eterno y único verdadero Dios, a Él sea el honor y la gloria, ahora y para siempre. Amén. John Quincy Adams, también firmante de la Constitución de Estados Unidos, dice, mi esperanza de una vida futura están fundamentadas en el Evangelio de Jesucristo, ¿está? El cual yo no puedo pensar, ni dudar, ni evadir, dice. Todo el tenor de su conducta por el cual él a veces positivamente acierta y me permite sus discípulos y permite a sus discípulos en tener la convicción de que Cristo fue Dios. Gunning Bedford, otro firmante de la Constitución. Ahora, el Dios triuno cristiano, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sean inscritos de todo honor y dominio desde ahora y para siempre. Amén. ¿Se dan cuenta, hermano? Daniel Boone. La religión que yo tengo es amar y temer a Dios, creer en Cristo Jesús, hacer el bien a mi vecino, a mí mismo en lo que yo puedo, y tratar de no hacerle daño en lo que puedo, y también confiar en la misericordia de Dios para el resto de mis vidas. Padre fundador, Daniel Boone. Presidente del Congreso, cuando escribe una carta a su hija, el famoso Elias Boudinot. Boudinot, Elias, se lee Elías. Hija mía, tú has sido instruida desde que eras niña en el conocimiento de
de tu estado pecaminoso y perdido. La necesidad absoluta de un cambio de corazón y una renovación del espíritu a la imagen de Cristo Jesús. Mire, para que de ahí, a través de su salvación meritoria y única justicia, tú puedas llegar a la santidad y conocer a nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. Tremenda carta a su hija que lo que le manda. Tengo cantidad de material aquí. Aquí tengo otro. Jacob Broom, firmante de la Constitución. No se olviden que sean cristianos. Les he dicho a cada momento, no se olviden de ser cristianos. Se los he dicho a cada momento y mi esperanza es que mis palabras se hayan quedado impresas en ustedes. Eso es firmante de la independencia al resto del grupo de padres fundadores. Otro firmante de la independencia, Charles Carroll. Charles Carroll dijo así: yo dependo mi salvación en la misericordia de Dios, en la misericordia de mi Redentor y en sus méritos, no en las obras que yo he hecho en obediencia a sus prospectos, sino por fe. Esto es teología calvinista. James A. Riddle, otro firmante de la Corte Suprema de Justicia, dice: por mi parte soy libre y estoy listo para declarar que yo pienso que la religión cristiana es una institución divina. Y yo oro al Señor para que yo nunca pueda negar sus preceptos de su religión o sufrir la apariencia de religión cuando no lo soy, o vivir una vida de inconsistencia a los principios y prácticas del Evangelio. Hermano, aquí está la evidencia. William Samuel Johnson, firmante de la independencia, dice: yo me comprometo a atender mi propio deber como un cristiano. Tengamos en cuenta de ser serios en nuestra vida cristiana al punto de pasar el test y la prueba, para que no seamos conmovidos, que nuestro amor por las cosas realmente no nos afecte en nuestro amor a Cristo, Padre fundador. El autor del himno nacional de Estados Unidos, Francis Scott Key, una mujer, Francis Scott Key, que yo siempre puedo escuchar que ustedes están siguiendo la guía del bendito Espíritu Santo, el cual les guía en toda verdad, llevándolos al bendito Dios Todopoderoso, a la verdad que ha sido extendida a ustedes, obedeciendo solo y teniendo fe en el único Salvador y creyendo en Él con gozo. Eso es el catecismo de Westminster, ¿no? Conocer a Dios y gozarse en Él para siempre. Firmante de la independencia, de la declaración, Robert Treat Paine: yo deseo bendecir y alabar el nombre bendito de Dios. Amén. Suena bien evangélico, ¿eh? El más grande y poderoso, quien me puso desde mi nacimiento en la tierra del evangelio de la luz, en donde el evangelio glorioso de Cristo nuestro Salvador se predica, y también el perdón y la salvación a través de él, el cual continuamente ha escuchado mis oídos. O sea que estamos hablando aquí de Padre Fundador, cuya fe es Jesucristo. Timothy Pickering es un general revolucionario, secretario general de la Revolución Americana.
gran amigo de George Washington. Mire lo que dice. Te pido perdón de todas mis ofensas y pecados que he hecho y que no he hecho. Y permite que nuestros pensamientos, palabras y acciones sean perdonadas por ti, sabiendo que tú conoces nuestras conciencias y que lo hagas en las revelaciones de nuestro Salvador, Jesucristo. A ver. Benjamin Rush, firmante de la independencia. Mira lo que dice. Mira que esperanza de salvación está en el infinito y trascendiente amor de Dios manifestado al mundo en la muerte de su único Hijo en la cruz del Calvario. No está hablando de Buda ni de Mahoma, de Cristo. Absolutamente nada nos puede lavar, solo la cruz de Cristo. Amén. Y yo confío plenamente, exclusivamente sobre la cruz de Cristo. Bendito Señor, ven rápido, ven rápido, haciendo eco a las palabras del apóstol Juan en su libro de Revelación. Es tremendo. Zephaniah Swift, en inglés Sofonías, en inglés Zephaniah Swift. Él es autor, padre fundador del primer libro de texto para la Corte de los Estados Unidos. ¿Quién me inculcó mis deberes a la sociedad? Jesucristo me inculcó de una manera increíble mis deberes a la sociedad. La religión, cuando se le considera en su forma más pura y genuina, es la fuente de toda delicia eterna. Cristianismo. Jonathan Trumbull, gobernador de Connecticut, padre fundador también, gobernador de Connecticut. ¿Qué es lo que dice? Él dice así: yo oro al Señor Todopoderoso para que Él graciosamente nos derrame su Espíritu Santo sobre nosotros y hacer del bendito Evangelio en su mano tan efectivo a través de una reforma general y avivamiento en la religión de su Hijo Jesucristo. Amén. Hermano, padres fundadores, todos estos, muchos, usted ni siquiera escuchó, tal vez se acuerda de Washington, Jefferson, pero estos son padres fundadores cristianos. La evidencia histórica entonces nos muestra de una forma increíble de que los padres fundadores de América fueron cristianos, en su mayoría calvinistas, de influencia reformada de Europa, ¿no? Y que fueron realmente cristianos que no tenían vergüenza en predicar, testificar su fe. Hoy en día ya no se puede hacer esto, porque si alguien habla, está diciendo, oh, violación de iglesia y Estado, está proselitismo. Esto es una tontería. Porque los padres fundadores eran creyentes en Cristo, en su mayoría, ¿no? Y si no lo fueron, respetaban la religión del cristianismo y también la religión en toda América. En otras palabras, ellos daban sentado que América debe a la religión cristiana su éxito, su prosperidad. No al Islam, peor al comunismo, al budismo, nada de eso. Los Estados Unidos nació de la mente de cristianos calvinistas y no otra ideología. Por lo tanto, cualquier otra ideología que se quiera implantar en los Estados Unidos de América realmente va a tener gravísimas, ¿no? Gravísimas consecuencias. La revolución de los Estados Unidos, por ejemplo, tenía su capellán revolucionario, ¿no? Ahora, en muchos lugares hay, pero la diferencia de hoy, el capellán de hoy no puede decir Cristo porque hay tantas religiones que puede ofender. Sí, es la verdad. Si oras, ora en el nombre del Dios nada más, ni siquiera menciones que es cristiano, porque hay otros que no son cristianos, se pueden quedar ofendidos. Imaginen esa mentalidad que hubiera tenido Pablo, los apóstoles: Señor, no podemos decir en el nombre tuyo porque pues acá hay paganos, acá hay romanos, acá hay griegos, ellos tienen su religión, y si decimos el nombre de Cristo, pues
pues somos como mente cerrada y un poco, usted sabe, discriminatorios a la sensibilidad cultural de la gente. No existía eso. Ese es marxismo. Capellán inglés James Caldwell, un ministro presbiteriano, ¿no? Fue uno de los muchos, ¿no?, religiosos ministros presbiterianos que sirvió como capellán durante la guerra revolucionaria. Él es el que dice que comenzaba a repartir himnos de un gran autor, ¿no? Watts a los, a los soldados para que ellos conozcan y canten también las alabanzas al Señor, para motivarles a que no pierdan la esperanza. Eso lo hizo el capellán en la guerra revolucionaria. Y esto lo sabía George Washington. Otro presbiteriano, John Witherspoon, fue el más importante persona política en la guerra revolucionaria en 1940 en adelante. Él se presentó, ¿no?, al Congreso representando a Nueva Jersey. Él firmó la Declaración de Independencia y otros más documentos del comité, ¿no? Era tan influenciable y era creyente en la separación política de las colonias de Inglaterra que inclusive cuando fue presidente de la Universidad de Princeton, él fue acusado por enemigos de que estaba instigando, ¿no?, la insurrección en la universidad. ¿Por qué? Porque su fe cristiana no era una fe cristiana pietista, era una fe cristiana verdadera. O sea que se tiene que entender que los primeros, que los padres fundadores de Estados Unidos eran cristianos comprometidos en la lucha política revolucionaria de la nación. Durante el Congreso también, que iba a llevar para la revolución, la religión jugó un papel importantísimo, ¿no? Durante el periodo de la Confederación de 1774-1780 vemos una gran actividad religiosa en todos los patriotas del cristianismo reformado calvinista, ¿no? Había una energía de los cristianos, de los predicadores en el Congreso, ¿no?, que ellos animaban a practicar la religión, su fe, ¿no?, de tal forma que motivó a George Washington a tener la fe y la creencia que esta guerra contra Gran Bretaña se iba a ganar. Y prácticamente fue así y se obtuvo la independencia de los Estados Unidos de América. El Congreso inclusive señaló, puso a capellanes y también autorizó la publicación de la Biblia, ¿no? Y también la ética cristiana estaba en todas las colonias, más de 3 millones de colonos. El principio ético-moral eran las escrituras, la ley de Dios. Las escuelas públicas fueron formadas. ¿Saben por qué fue las escuelas públicas formadas? Fueron formadas justamente para enseñar a los niños a que no dejen la religión cristiana. Ese fue el motivo principal de la fundación de las públicas, de las escuelas públicas. Claro, también le iban a enseñar a leer y a escribir, pero el motivo detrás de eso es para que la juventud no se pierda tras Satanás y más bien perseveren en su fe cristiana. Hoy en día ya no es así. Hoy en día las escuelas públicas han sido tomadas por marxistas, ateos, homosexuales, sodomitas, ¿no?, personas que van incluso en contra de la fe cristiana y en contra del verdadero origen de los Estados Unidos de América.
toda una campaña de desinformación. El primer, por ejemplo, del Congreso, el primer Congreso gubernamental de los estados de las 13 colonias, estaban convencidos, todos estaban convencidos que la prosperidad pública y civil depende de su vitalidad en la religión, en este caso, fe en Jesucristo. Si ellos tenían que prosperar, se tenía que practicar la religión cristiana. Si no se practica la religión cristiana, muere, y es lo que está pasando hoy. Murió la religión cristiana, no total, pero figurativamente, en las universidades y escuelas públicas desde los años 40 en adelante. Mire, 40, 80 años. Y vemos el resultado ahora. Gente que no conoce nada de los orígenes cristianos de esta nación bendita. Y todos ellos decían, América tiene un lugar especial en el mundo entero. La primera oración en el Congreso fue, ¿no?, en 1774. Y en septiembre de 1774, el capellán reverendo Jacob Duque, era rector de la Iglesia de Cristo en Filadelfia, inició la sesión del primer Congreso con una oración. Con una oración. Y oraron por buen tiempo. Todos estaban de rodillas. Comenzaron a clamar al Dios, no a Alá, no a Buda, sino al Dios de las Escrituras. ¿No? Entonces vemos de que los Estados Unidos de América, desde sus inicios, tuvieron raíces puritanas, que no terminó con el puritanismo a principios del siglo XVIII, sino que siguió todo el siglo XVIII en 1640, justamente para que esta nación prospere, y así lo fue. Y así lo fue. Entonces vemos en este 4 de julio de la independencia de los Estados Unidos. Existen tanta cantidad de documentación como para llegar a la conclusión, y esto es sabido por todos, de que esta nación y lo que esta bandera aquí representa, no representa, como dice el marxismo, racismo, sexismo, bigotry en inglés, imperialismo y un montón de cosas, sino más bien hay ideales que nacieron desde el momento que pisó el primer peregrino aquí en la tierra, en los Estados Unidos, y que de ahí en adelante siguieron, y sobre esa moralidad cristiana, ética, puritana, calvinista, se forma el carácter, los valores y principios de los Estados Unidos de América. Así que espero que esto haya sido una ayuda para poder a ustedes darles una visión de lo que es esta nación. Hay mucho más material que me llevaría horas, pero que les ayudaría a ustedes a entender que los Estados Unidos de América nació del corazón de puritanos, presbiterianos, cristianos bíblicos, hijos de Calvino, en el sentido teológico. Y que de aquí, inclusive, después que él muere, se forma la idiosincrasia, los valores, la ética moral religiosa del pueblo americano. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Sigue bendiciendo, Señor, esta nación grande y poderosa. Bendice en este caso al presidente Trump, que está como presidente, y cualquier otro presidente que venga, pero que sea de acuerdo a tu ley, que ame tu fe, que ame a Cristo, a tu iglesia. Y Señor, no permitas que destruyan este país. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, ha sido un gusto, y que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén.